Una noche oscura y silenciosa, un grupo de amigos decidió reunirse para explorar la leyenda más escalofriante del antiguo cementerio de San Sebastián, ubicado en las montañas de la sierra. Aquella noche, un aire de misterio cubría el lugar, y la luna llena iluminaba los mármoles desgastados. ¿Alguna vez has oído hablar de la mujer fantasma del cementerio?, preguntó Carlos, mientras encendía su linterna. Miradas curiosas y un poco escépticas se cruzaron entre ellos, pero el interés en la historia prevaleció. La leyenda contaba que en noches como esta, una figura vestida de blanco aparecía entre las tumbas, buscando algo que había perdido. Algunos decían que era el espíritu de María, una joven que había sido enterrada allí, tras una trágica historia de amor. La historia comenzó a desarrollarse mientras el grupo avanzaba entre las lápidas. María había sido prometida a un joven llamado Javier, cuyo amor por ella era conocido en todo el pueblo. Sin embargo, en un desafortunado giro del destino, Javier desapareció en circunstancias misteriosas. Se decía que había sido víctima de un accidente en el río que atravesaba el pueblo, y el dolor de María fue tal que, a los pocos días de su desaparición, murió de pena. Aunque su cuerpo fue enterrado, su alma quedó atrapada en el cementerio, atormentada por la búsqueda de su amado. ¿Creen que sea cierto?, murmuró Patricia, mientras miraba hacia la densa oscuridad que rodeaba las tumbas. No sé, pero hay tantas historias acerca de ella, respondió Mario, recordando cómo habían escuchado que varias personas habían avistado la figura de una mujer con un vestido desgastado vagando por el lugar. La emoción del grupo creció mientras se contaban relatos de aquellos que habían tenido encuentros aterradores con ella. Algunos dijeron que la mujer aparecía y desaparecía entre las sombras, mientras otros afirmaban haber escuchado su llanto resonando en la oscuridad. La intriga hizo que el corazón de todos latiera más rápido. Conforme avanzaron, las leyendas comenzaron a entremezclarse con sus propias experiencias. Yo, como uno de los participantes, sentí como la tensión en el aire se hacía palpable. En un momento, decidí contarles sobre una experiencia que había tenido hace algunos años al visitar el cementerio. Era una noche similar, había llegado solo por curiosidad cuando, de pronto, vi una figura difusa en la distancia. La figura parecía buscar entre las tumbas, balanceándose como si estuviera atrapada entre dos mundos. Sin embargo, al acercarme, desapareció como el humo. ¿Y si esa es la misma mujer?, preguntó Carlos, sus ojos brillando con un aire desafiante. La posibilidad de que nuestra curiosidad nos metiera en un mundo que preferiríamos evitar empezaba a subir como un escalofrío. Los murmullos y las risas se apagaron, dejando solo el sonido de nuestros pasos al caminar sobre las hojas secas. El cementerio tenía su propia voz. Cada crujido y cada sombra contaban una historia. Un nuevo rumor emergió entre nosotros. Se decía que quien lograra encontrar la tumba de María y ponerle una flor, ganaría su favor. Sin embargo, aquellos que se atrevían a jugar con lo desconocido a menudo, se encontraban atrapados en los hilos de la leyenda. Las historias contadas por los ancianos del pueblo siempre terminaban con advertencias. No le des lo que ella busca, porque puede ser que no regreses. Al llegar al centro del cementerio, nos encontramos ante una antigua iglesia en ruinas, donde la leyenda indicaba que María había acudido a rezar por el regreso de Javier. La intriga y el deseo de experimentar lo desconocido nos llevaron a tomar la decisión de dividirnos. Aún recuerdo cómo me sentí al dar ese paso. La oscura noche en el cementerio se volvió más intensa. Una sensación de inquietud me embargó, pero el impulso de resolver el misterio nos llevó hasta la iglesia. Mientras buscábamos, conforme se conocían las historias, el grupo comenzó a revelarse. Cada uno de nosotros tenía su propio pasado. Patricia, cuyo amor perdido había dejado cicatrices profundas, comenzó a conectar emocionalmente con la historia de María. Necesitaba respuestas, un cierre. Al mismo tiempo, el escepticismo de Mario se iba desvaneciendo a medida que las sombras se alargaban, y cualquier rastro de risa se evaporaba con el aire frío de la noche. Las horas pasaron y, sin éxito, la búsqueda se tornó frustrante. Algo empezaba a notarse en el aire, como si el cementerio estuviera jugando con nuestra mente. ¿Por qué no sentimos su presencia?, preguntó Carlos. Desde lo más profundo de mi ser, aunque en un silencio sutil, sentí que la mujer estaba entre nosotros, vigilándonos, examinando nuestras intenciones. Finalmente, encontramos una tumba que parecía distinta. Su lápida aún brillaba con el motor del tiempo. No estaba prescrita, pero el ambiente lo decía todo.
El anhelo que emanaba del lugar era tangible. «Esta debe ser la de María», exclamé. El aire se tornó frío y los árboles parecían hablar entre sí, proporcionando un fondo inquietante. La luna, en su brillante plenitud, nos lanzaba sombras largas y nudosas sobre la tierra. Con un impulso casi involuntario, Patricia se acercó a la lápida y decidió poner una flor. El momento era solemne, y, de repente, sentí que el tiempo se detuvo. Las hojas resopladas, tanto con el viento. Un grito desgarrador rompió el silencio, viniendo de más allá de las tumbas, como una alerta que nunca había escuchado antes. La angustia se apoderó de nosotros. El corazón se llenó de incertidumbre. «¿Qué fue eso?», gritó Mario, la incredulidad tomando el control. «No sé, pero debemos irnos», respondí mientras una sensación helada me recorría la espalda. Pero antes de que pudiéramos movernos, la figura apareció. Era una mujer vestida de blanco, flotando con un aire espectral, su rostro pálido iluminado por la luna. En su mirada había dolor, angustia y una profunda tristeza. En ese instante, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse. Aquel lamento, la necesidad desesperada de encontrar a su amado. «No, no debemos estar aquí», me atreví a decir en voz baja, sintiendo que la conexión entre su dolor y lo que habíamos experimentado previamente era cada vez más fuerte. Todos estábamos paralizados, atrapados entre el deseo de entender y el miedo a lo desconocido. La figura alzó una mano en un gesto ciego, y un frío helado envolvió el lugar, fuerzas invisibles empujando a todos hacia atrás. Y entonces, con una voz que resonó en nuestras almas, dijo: «¿Por qué no me ayudan a encontrarlo?». La pregunta era clara, y la angustia en su tono penetró en lo más hondo de nuestros corazones. Las historias se entrelazaban en tiempo real. María buscaba a Javier, pero su búsqueda no era solo suya. Nuestros propios fantasmas se manifestaban. Patricia y su amor perdido, Mario y su desapego ante lo que nunca tomó en serio. Una revelación nos dejó perplejos, llenos de dolor en nuestra intriga. «Ayúdenme». Sería un acto de empatía, o unirse a una búsqueda sin fin. El miedo se mezclaba con una especie de compasión hacia ella. Sin embargo, antes de poder responder, la figura se desvaneció entre las sombras, y el cementerio recuperó su silencio. La luna seguía brillando, pero ahora era un eco que reflexionaba nuestras propias decisiones. Dudé, recordando la advertencia de los ancianos sobre no jugar con lo desconocido. Pero en aquel instante, una pregunta surgió. ¿Y si nunca la encontramos? Miradas confundidas nos rodearon. Nos sintieron más cercanos, atrapados en un laberinto emocional que solo la leyenda podría costear. La pregunta resurgió mientras el silencio del cementerio nos envolvía. ¿Realmente estamos listos para enfrentar lo que podría estarse revelando entre nosotros? ¿O el costo de conocer la verdad es demasiado alto?